¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Debate 22. Bien, pues hoy vamos a hablar de uno de los temas que más nos preocupan a los mexicanos. Probablemente después del de la seguridad, la corrupción nos preocupa muchísimo. Sin embargo, hablamos, reflexionamos, lo pensamos, lo conceptualizamos, pero cuando estamos frente a un problema, a un tema de corrupción, cuando somos testigos, cuando somos víctimas y también actores, de eso muy poco hablamos. Así es que hoy tengo aquí en el estudio de Debate 22 a dos increíbles mujeres con las que vamos a conversar. Tienen unos proyectos maravillosos. Muchísimas gracias, Ángeles Estrada, por estar aquí en debate. Tú eres directora ejecutiva de la iniciativa Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Bienvenida. Así es, muchas gracias. Y bueno, pues Mariel Miranda, quien es la coordinadora de proyectos de Transparencia Mexicana, una organización que hace muchísimo también, ¿no? por este tema. Sí, muchas ya un par de años, gracias. Un par de años trabajando en ello, ¿verdad? Bien, pues yo decía que el tema de la corrupción nos preocupa muchísimo en México y a veces nos pone hasta un tanto pesimistas, ¿no? Porque pareciera que no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Como que es un problema generalizado y nos preocupa tanto que tendemos a decir que la corrupción es un problema cultural. ¿Qué piensas, Ángeles? Bueno, yo creo que el problema de la corrupción no es un problema cultural. A mí me parece que, bueno, de entrada, definir el concepto de corrupción, pues aún no está completamente definido. Existen varias posibles definiciones. Todas ellas contienen un grupo de elementos común, pero todavía seguimos en la indefinición del concepto. Decir que es un elemento común a la cultura del mexicano a mí me parece que es una mentira absoluta. Yo creo que si de algo podemos jactarnos en la cultura mexicana es de que nuestras madres y nuestros papás siempre nos educan con valores, con principios, en ocasiones más rígidos, en algunos lugares más rígidos que en otros, pero siempre hay como una base común de principios y de valores que todos los mexicanos compartimos. La corrupción no es uno de ellos. O sea, no es un modo de vida entre los mexicanos, no, Mariel. No, definitivamente no. Creo que pensar que la corrupción es un problema cultural, un problema genético, nos pone en desventaja para poder controlarla. Definitivamente no está en el ADN de los mexicanos ni de ningún ciudadano del mundo ser corrupto. Más bien hay un sistema y hay ciertos entramados que protegen redes de corrupción que van fomentando que las prácticas corruptas existan. Sí, digo, no es un problema cultural, pero sí la corrupción está cuasi institucionalizada. Ese sí es un tema, ¿no? O sea, ¿y qué hacemos frente a eso? Eso sí me parece que es tal vez yo lo definiría así, el problema de la corrupción en México es un problema que está institucionalizado en el ejercicio del gobierno, ¿no? Entonces, y eso lo hace, yo creo que eso lo hace todavía más sencillo de atacar. ¿Cómo atacas una cultura? ¿No? Eso sería muy complicado. Más bien lo que tenemos que hacer es buscar la serie de elementos que se conjuntan dentro de las instituciones y en donde encuentran un punto a través del cual se puede generar corrupción. Y eso es una cosa complicadísima, ¿no? Eso es como muy complicado. Porque ¿desde dónde empezamos? Porque hay tantos elementos de confluencia que me parece que es una tarea complicada, ¿no? Sí, efectivamente. Y parece el escenario bastante negro, ¿no? Negro, sí. Pero creo que la sociedad civil en México ha dado ya bastantes pasos para atender el problema desde las instituciones. Tan es así que, por ejemplo, se hicieron las leyes para el Sistema Nacional Anticorrupción, que es todo un entramado institucional que busca que justamente las instituciones encargadas de controlar el problema de la corrupción pues puedan ser efectivas y eficientes en su tarea diaria. No, y ciertamente dices, bueno, pues tenemos todo un sistema anticorrupción que... nos queda claro que es de los más avanzados. El asunto es que seguimos viendo, y bueno, en este momento, unos casos de corrupción tremendos, no se castiga. Entonces, este problema que es estructural, con leyes tan modernas, tan avanzadas,
pues ¿por qué no avanzamos? Claro, es que esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? México es un país de leyes, efectivamente. Sí, pero que no se cumplen, ¿no? Y aparte tenemos unos niveles de leyes, a pesar de nuestros congresos, tenemos unas muy buenas leyes en muchos aspectos. Y yo creo que la parte de anticorrupción es uno de esos aspectos en donde la ley está bien hecha, se puede mejorar, por supuesto, pero está bien pensada, bien hecha, bien desarrollada. Y el problema es que cuando la quieres implementar, pues simple y sencillamente no se implementa, porque no hay voluntad política, o porque no existen las autoridades que la implementen, o porque no existen los procesos para implementarla, porque hay una serie de cosas adicionales a las leyes para que podamos hacer uso de ellas. Ahora, se necesitaría ¿qué? Aplicar esas leyes, desde luego, o tener castigos más severos. No creemos, bueno, por ejemplo, en Transparencia Mexicana no creemos que se trate de un tema punitivo. Creo que justamente se trata más bien de hacer funcionar las instituciones. Sé que esas palabras las hemos escuchado ya en varias conversaciones, pero definitivamente creo que hacia allá va el tema. Ponemos, por ejemplo, el tema de la estafa maestra. La estafa maestra sorprende a muchos porque es un caso en el que se ve a las diferentes instituciones que están contempladas en el control de la corrupción funcionando. Creo que ejemplifica correctamente que sí se puede hacer, que las instituciones pueden funcionar, que el entramado legal que se necesita para hacerlas funcionar existe, pero que hay tal vez que ajustar por ahí algunos elementos. Y creo que el segundo punto es definitivamente que nos hace falta un poco ordenar la conversación respecto al tema de corrupción. Ordenar la conversación. Ordenar la conversación y las diferentes aportaciones que hacemos tanto desde las instituciones, tanto desde del Estado, como desde sociedad civil. Hemos encontrado que definitivamente hay esfuerzos que en algún momento se duplican o que podrían abordarse de una manera mucho más sistémica y no caso por caso. A nosotros nos gusta un poco hablar de lentes bifocales. Creo que a veces lo que sucede en México es que se atiende caso por caso. Lo que necesitamos más bien son lentes bifocales que nos permitan hacer zoom in para los casos, para poder entender casos concretos, pero también zoom out para poder encontrar, entender la dinámica del total de casos. A ver, ahí tocas un tema muy importante porque de alguna manera creo que, lo decía yo al inicio, o sea, los mexicanos están muy interesados, hoy quizá más que nunca, preocupados por el tema de la corrupción. Sin embargo, ese zoom in lo hacen culpabilizando casi todo, bueno, no culpabilizando, sino responsabilizando de los actos de corrupción al gobierno. A los ciudadanos les cuesta muchísimo trabajo. O sea, no se asumen como parte del problema. Ángeles. Y de hecho todavía hay muchas definiciones que no incluyen a la ciudadanía dentro del concepto de corrupción. Es el abuso del poder público para un beneficio propio. Y entonces, si yo soy un ciudadano, yo no puedo tener una interacción corrupta con otro ciudadano. Entonces parece que las únicas interacciones corruptas sean entre ciudadanos y funcionarios públicos. Y ese es un y el otro obstáculo, es, o sea, no solo entre ciudadanos y funcionarios públicos, sino entre los propios ciudadanos, ¿no? Ya. Entonces efectivamente A ver, un ejemplo. Pues imagínate el chico que te dice, oye, si no me das 10 pesos te rayo tu coche, ¿no? Entonces, y si no me pagas aquí para estacionar tu coche, te poncho la llanta. Y si nos vamos más arriba, pues entonces el crimen organizado solicitándote derecho de piso. Entonces hay una serie de acciones que además tipifican dentro de otras actividades delictivas que pueden ser consideradas corrupción. Sin embargo, la corrupción que más afecta, la que más visibilidad tiene, es la del gobierno. ¿Por qué? Porque es el mal uso, es el desvío de los recursos públicos que aparte van dirigidos a ciertos programas sociales al beneficio de nosotros. Y entonces cuando eso no sucede, pues el efecto no es entre particulares, es un efecto social muy amplio. Pues yo me quiero quedar con esto, vamos a hacer una breve pausa porque hablarlo es muy sencillo, pero ¿qué haces cuando te encuentras frente a un acto de corrupción? Como testigo, como víctima y como actor.
de ese show. Vamos a hacer una breve pausa, no se vayan. Bien, pues regresamos aquí a Debate 22, seguir conversando sobre este importantísimo tema, la corrupción. Decía antes de irnos a la pausa que pues sí, nos preocupa, reflexionamos sobre el tema, tenemos determinadas percepciones, pero ¿qué ocurre cuando nos encontramos frente a un caso de corrupción, ¿no? Primero vamos a ver como testigos, porque a mí me ha tocado verlo. O sea, eres testigo de un acto de corrupción y nadie dice absolutamente nada, asunto soterrado, escondido, por miedo, por quién sabe qué cosa, nadie dice nada. ¿Qué hacemos con eso? Pues de entrada buscar las razones por las que no actuamos ante esa situación. Sí, efectivamente puede ser por miedo, pero también puede ser porque no sabemos qué hacer, no sabemos ante quién acudir a denunciar un acto de corrupción, por ejemplo. Cuando un servidor público, en donde estás haciendo un trámite, te pide una mordida y tú no la quieres dar, pues entonces en ese momento ya sabes que no lo quieres dar, pero ¿ante quién vas a quejarte? ¿Con quién, con qué autoridad? ¿Con el jefe? ¿Con el de la Contraloría? No sabes, ¿no? Y yo creo que ese es un gran obstáculo de nosotros, de los ciudadanos, para no llevar a cabo la denuncia, y eso también genera que no tengamos una cultura de denuncia, además de todas las razones adicionales a que no sepas dónde, ¿no? Ahora, tú me decías en algún momento cuando conversábamos antes de este programa que pedirle a un ciudadano que no sea corrupto o que no, digamos, que no forme parte de un acto de corrupción es muy caro socialmente. ¿Por qué? A mí me parece que solicitarle a un ciudadano en México, con los niveles de corrupción que existen, y cuando ante ciertas situaciones necesariamente vas a tener que pagar corrupción para que salga tu trámite, para que te den el documento, para que te saquen copias, para que no te rayen tu auto en la calle. Entonces, ¿no? En ocasiones es realmente complicado para el ciudadano mantenerse al margen de la posibilidad de no cometer un acto de corrupción. O sea, no es nada más un elemento personal de yo no lo quiero hacer, porque yo creo que nadie vamos pensando en la vida quiero ser corrupto, ¿no? Pero cuando te enfrentas a la situación, pues hay muy pocas opciones para el ciudadano para no serlo. Y en muchas ocasiones la más fácil, la más sencilla, la más corta, la más rápida es ser corrupto. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, ahí en Transparencia, Mariel, con este tema? Porque ciertamente, pues sí es un asunto de sensibilización, es un asunto cultural, digamos, arropar a la ciudadanía para decir, a ver, la corrupción no solamente se lleva a cabo en las grandes esferas ni en el gobierno, porque pues sí, claro, la estafa maestra es impactante, pero ¿y luego nosotros? A ver, es bien importante entender justo lo que dices. Creo que los temas más que captan más la atención de el público, de la opinión pública, definitivamente son los casos de gran corrupción. Sin embargo, sí creemos que ahí nos hace falta dar una vuelta de tuerca en cómo entendemos la corrupción. Creemos que la corrupción justamente es un tema de peces gordos, cuando no, la corrupción es más bien un problema que funciona en red. Ahorita lo que mencionaba Ángeles sobre aquellas ocasiones en las que la ciudadanía es corrupta, es necesario entender que la corrupción siempre tiene que ser entre un ciudadano y un funcionario público. Un poco en el tema que abordaba sobre victimización, sí, definitivamente tenemos algunas cifras que, por ejemplo, tiene el INEGI respecto a aquellos casos en los que la población se ve en necesidad de cometer algún acto de corrupción, de pagar un soborno para poder acceder a un servicio público. Lo que hacemos, por ejemplo, en Transparencia Mexicana es más bien activar a la ciudadanía con acciones muy concretas. Ya lo hemos logrado antes. Todo el tema, por ejemplo, de las declaraciones patrimoniales y de intereses es un tema que probablemente no existiría si antes no hubiera ocurrido 3 de 3. Y 3 de 3 no fue nada más una iniciativa desde la sociedad civil organizada, fue más bien un mecanismo que activó a la ciudadanía que definitivamente está cansada de la corrupción, que ve cómo el 14% de sus ingresos se va en pagar sobornos.
para exigir, por ejemplo, en este caso, que los candidatos presentaran sus declaraciones patrimoniales de intereses y fiscal. Eso después se llevó a la ley. Es decir, sí, los ciudadanos conocen el problema, saben que es un problema además, y están interesados también en colaborar para controlarlo. Creo que un poco lo que hemos observado es que necesitan mecanismos sencillos mediante los cuales puedan participar del control de la corrupción. O sea, el ciudadano de a pie. Sí. Porque, a ver, aquí traigo digamos que unos datos que me parecen muy interesantes. Esta encuesta nacional de corrupción y cultura de la legalidad que se hizo en la UNAM, la que hizo también Mexicanos contra la Corrupción, el diario Reforma recientemente, y es muy interesante porque, por ejemplo, 2012, cuando ganó Enrique Peña Nieto, se le preguntaba a la gente, ¿usted considera que la corrupción va a continuar, va a seguir, va a aumentar? No, pues que va a aumentar. 6 años después, ahora con este nuevo gobierno, la gente dice que considera que la corrupción se va a acabar. ¿Es un asunto de percepción? ¿Es porque la gente está más interesada? ¿O qué creen ustedes que está ocurriendo ahí? Es un asunto de percepción, definitivamente. Parte de lo que te comentaba respecto a ordenar la conversación tiene que ver con eso, con entender que lo que opinemos entre ciudadanos sobre el tema de corrupción justamente es un asunto de percepción. Justamente la pregunta que mencionas sobre si identifican la frecuencia de actos corruptos en México o el éxito que puede tener a lo mejor quien esté en ese momento al frente del Ejecutivo controlándola, es un asunto de percepción. Por otro lado, tenemos que entender todo lo que tiene que ver con victimización por un lado y también por el éxito o el fracaso que vamos teniendo en las políticas anticorrupción que vamos diseñando. Solamente esto de victimización, ¿cómo lo podemos definir? O sea, ¿hacer víctimas de la corrupción? Que tú seas víctima de un acto de corrupción. O sea, y esta, porque digo, victimización es así como de, ay, a mí me pasó y no soy responsable, pero ser víctima, eso es un concepto, digamos, nuevo recientemente para hablar de la corrupción, ¿o cómo lo manejan? No, es un concepto que ya se lleva tiempo trabajando. Previo a que saliera la encuesta del INEGI sobre corrupción, por ejemplo, en Transparencia Mexicana teníamos el índice de calidad y buen gobierno, me parece que se llama, donde justamente fue un tema que empezamos a abordar. Históricamente la corrupción se medía por temas de percepción, pero más bien este nuevo enfoque pues justo lo que hace es preguntarle al ciudadano no sobre lo que opina del problema, sino cómo vive la corrupción día con día. Claro. Un poco creo que podríamos de algún modo conocer el estado de la corrupción en mejor medida si más bien nos abocamos a ver las medidas que tienen que ver con victimización que con percepción. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y me gustaría regresar a hablar de lo que están haciendo, porque el proyecto que tú tienes, por ejemplo, en el TEC, lo que están haciendo incluso de manera conjunta, creo que es muy interesante, así es que no se vayan, vamos a hablar de esto y está muy interesante. Bien, pues gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando sobre el tema de la corrupción. Les decía antes de irnos a la pausa que me encantaría que pudiéramos hablar de los proyectos que tienen ahora en el TEC de Monterrey, donde están haciendo ahí un enlace muy interesante, sociedad civil, instituciones, empresas, y creo que ahí con Transparencia también están haciendo un buen trabajo. Cuéntanos, Ángeles. Claro que sí. La iniciativa de Transparencia y Anticorrupción pertenece a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Sin embargo, es una iniciativa transversal a todas las escuelas del TEC de Monterrey. Y nuestro objetivo va digamos, en dos vertientes. A nivel interno, queremos que nuestros estudiantes conozcan el tema, estén enterados y sobre todo que tengan herramientas para prevenir y combatir la corrupción. Y nuestros profesores, queremos que todos estén enterados de los elementos fundamentales, la conceptualización de la corrupción y sobre todo de qué se está haciendo en México para combatir y para prevenir la corrupción. A nivel externo estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Mexicana, desarrollando proyectos de investigación y también estamos trabajando con ellos mismos para que vengan como nuestros socios formadores y trabajen con nuestros estudiantes. Es importante que los estudiantes conozcan
qué es lo que la sociedad civil está haciendo y que valoren el trabajo de la sociedad civil y sobre todo que después puedan sentir a lo mejor las ganas de dedicarse a desarrollar proyectos vinculados a estos temas desde la sociedad civil. Entonces, la sociedad civil en conjunto con empresarios, en conjunto con otras academias, instituciones educativas, estamos desarrollando esta iniciativa, llevamos apenas un año, pero creo que estamos estableciendo los fundamentos de la iniciativa y lo más importante para nosotros son nuestros estudiantes. Darle a nuestros jóvenes las posibilidades para responder ante situaciones de corrupción y para no ser ellos los que provoquen situaciones de corrupción. ¿Cómo se haría esto? Es decir, ¿hay un decálogo? ¿Hay algo que dices, a ver, vamos a identificar estos son actos de corrupción? ¿O cómo se está trabajando? Lo estamos haciendo a través de una materia general de anticorrupción en sociedad, gobierno y empresas, pero también lo estamos haciendo a través de los decálogos de ética. Estamos estudiando cómo es que se vincula la deshonestidad académica con la corrupción cuando se vuelven profesionistas. Entonces, y cómo cuando son estudiantes podemos detener tal vez alguna forma de creación mental del estudiante respecto a los beneficios que tiene ser deshonesto. Entonces, ¿los beneficios? Sí, los beneficios, por ejemplo, de copiar, ¿no? Que el beneficio de copiar es salirte con la tuya. Ajá. Entonces, estamos viendo cuáles son esos elementos que conforman esta cadena que genera en el estudiante, que cuando salga diga, pues ser corrupto no es tan malo, ¿no? Y ser corrupto me genera beneficios. Entonces, tenemos que trabajar con ellos desde que están en la universidad, y yo creo que desde antes, pero a nosotros nos toca, como universidad, como una institución educativa, darles las herramientas y hablarles hasta el cansancio de las consecuencias que tiene la corrupción. ¿Cómo lo están haciendo, por ejemplo, en convenio, trabajando con ustedes con Transparencia, Mariel? Sí, mira, justo el 17 de julio, lanzamos el C5 Anticorrupción. Es el primer centro de así como el C5 Así como tenemos algunos C5 de seguridad, un poco inspirados en las mismas Cs que son coordinar, comunicar. Lanzamos el C5 Anticorrupción, es el primer centro de fusión de inteligencia de América Latina. ¿Cómo funciona? Qué interesante. Sí. Justamente en este tema que te decía de ordenar la conversación, sabemos que sociedad civil, que la academia, que las instituciones generan información sobre el avance de las políticas anticorrupción que van implementando o que vamos diseñando en conjunto, a la vez que también hay información sobre el estado de corrupción en el país. El problema es que no estamos coordinados, no nos comunicamos. Si tú quisieras, por ejemplo, comprender... si mañana yo te preguntara como, oye, ¿tú crees que la corrupción aumentó o disminuyó? Lo que me vas a contestar justamente es lo que crees y es un tema de percepción. Sí. Lo que queremos con este esfuerzo es que tú puedas también tener una respuesta donde con datos claros puedas saber si la brújula se movió o no se movió. Este es un esfuerzo en conjunto, es un esfuerzo que iniciamos con el TEC de Monterrey, al que esperamos que también otras organizaciones de la sociedad civil, así como otros académicos y las instituciones sean partícipes de este esfuerzo por entender el estado de la corrupción, por entender las políticas anticorrupción y sobre todo por utilizar los datos para generar mejores políticas y tomar mejores decisiones. ¿Este C5 está en algún lugar? ¿Es un concepto? ¿Cómo funciona? Va a estar en una plataforma, va a ser una página completa en donde vamos a tener un repositorio de información que va a ser la información justamente que vamos a utilizar para después analizarla y determinar en cierto tema en dónde estamos, específicamente en qué punto estamos, tomando en consideración toda la información que estamos recabando. Entonces vamos a tener una página en donde vamos a tener ahí toda la información, va a ser un repositorio de información. Ya con eso, imagínate poder entrar a una sola página en donde tú puedas ver un montón de estudios vinculados con percepción de corrupción en México. Ya no tienes que estar buscándolos, pero además te vamos a decir, tomando en consideración todos estos elementos, en dónde es que estamos específicamente en el tema de percepción o en el tema de victimización o en los temas que vayamos abordando en cada uno de los informes que saquemos en el C5. Para concluir, y a partir de este C5, en el mundo ideal, ¿qué esperarían
que se lograra con esta importante iniciativa? ¿Se va a avanzar, digamos, para disminuir el hábito, o sea, bueno, no el hábito, sino los actos de corrupción, o en qué incidiría? Un poco para concluir. Yo lo pienso a nivel educativo y yo lo pienso transformando mentalidades, transformando actitudes. Eso me parece que es nuestra labor y nuestra tarea. Y yo también pensaría en que nuestros estudiantes, nuestros profesores, nosotros exigiéramos del gobierno, entre la serie de cosas que ya venimos exigiendo desde hace muchos años en el combate y en la prevención, a lo mejor aquí Mariel no va a estar de acuerdo, pero yo creo que hay dos elementos muy importantes. Número uno, el de deshacer redes de corrupción. Número dos, el de obtener el dinero que fue desviado, el de obtención de los recursos que fueron desviados, reobtener el dinero y las sanciones. O sea, a mí me parece que el elemento de la sanción es un elemento muy importante para que tanto el ciudadano como el servidor público se la piense dos veces antes de cometer un acto de corrupción. Rápidamente, Mariel, cuando hablamos de las sanciones, pensar que si hoy, como lo hemos estado viendo, tenemos a un funcionario, a un político, no sabemos todavía, un expresidente acusado y castigado por corrupción, ¿eso contribuiría a mejorar las prácticas sociales en este país? Probablemente sí, aunque insisto, ese sigue siendo un tema de peces gordos. Algo en lo que hemos insistido desde Transparencia Mexicana ya desde hace bastante tiempo es que el tema de la corrupción no se combate, se controla, y uno de los principales indicadores de que le estás controlando es el desmantelamiento de redes. Generalmente pensamos que la corrupción es algo entre dos personas nada más, pero lo cierto es que funciona con el sector privado involucrado, con funcionarios a lo mejor de un nivel más bajo, firmando cheques, haciendo la vista gorda en algunos temas, en la medida en que esas sanciones no nada más aboquen a los que salen en el periodicazo, y más bien empieza a abocar a toda la red de corrupción y a la red política que les protege, estaremos hablando de que estamos teniendo éxito en el control de la corrupción. Pues qué gran programa, de verdad, muchísimas gracias por todo esto que vinieron a compartirnos hoy. Y bueno, pues como ustedes lo escucharon, tampoco es un asunto de peces gordos, y bueno, ahí tenemos mucho que hacer y mucho que seguir pensando en ese tema. Gracias, de verdad, gracias a ustedes. Recuerden que este debate no está completo sin ustedes, sin sus opiniones. Yo soy Jacarandilla en Twitter. Nos vemos el próximo jueves.